Continuamos con la tercera aliyá, donde nos quedamos en el capítulo 25, versículo 31, y vamos a terminar con el capítulo 25. Empezamos de inmediato el capítulo 26 y llegamos al versículo 14. Vamos leyendo en la Torá. Harás una menorá de oro puro, cincelado se hará la menorá. Su base, una barra central, sus copas, sus esferas y sus flores de él mismo será. 6 brazos salidos de sus costados, 3 brazos del candelabro de un costado y 3 brazos del candelabro del otro costado, 3 copas cinceladas en un brazo con una esfera y una flor, 3 copas más cinceladas en otro brazo con una esfera y una flor. Así se hará a los 6 brazos que salen de la menorá. Y en la barra central del candelabro habrá 4 copas cinceladas con sus esferas y con sus 2 brazos de él. Y otra esfera debajo de los 2 brazos de él para los 6 brazos que salen de la barra central del candelabro. Sus esferas y sus brazos de él serán todos cincelados en una sola pieza de oro puro. Harás sus 7 recipientes candelas, encenderás sus candelas y alumbrarán hacia el frente. Y sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. De un quicar de oro puro se hará a él con todos los utensilios estos. Mira y harás como las figuras que a ti se te están mostrando en el monte. Bien, esta primera parte de la aliyá número 3 nos habla de la construcción de la menorá, un utensilio sumamente especial, distinto al resto de los otros que se han de describir, tanto los ya 2 descritos como los que serán descritos posteriormente. La menorá tiene un detalle especial, es una sola pieza con una cantidad de oro exacta. Su elaboración iba a tomar bastante tiempo, bastante dedicación, y hay algunos conceptos que se dan para entender cómo fue realmente construida la menorá. Esto habla acerca de la luz, la recepción de la luz, las olivas, los brazos que tiene. Todo y cada uno de estos es un concepto que habla de la disposición y de diseño sobre la Shejiná en medio del pueblo de Israel. Bien, continuamos con el capítulo 26. Dice: el tabernáculo lo harás de 10 cortinas de lino retorcido, lana celeste, lana púrpura y lana carmesí. Los querubines, obra de tejedor harás a ellas. La longitud de cada cortina será de 28 amot y la anchura será de 4 amot cada cortina. Una sola medida para todas las cortinas. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás ojales de lana celeste en el orillo de la cortina del extremo de un conjunto de cortinas, así harás en el orillo de la cortina del extremo del otro conjunto. 50 ojales harás en una cortina y 50 ojales harás en el extremo de la cortina del otro conjunto. Paralelos estarán los ojales uno al otro, harás 50 broches de oro y unirás las cortinas una a la otra con los broches, y así estará el tabernáculo unido. Harás cortinas de pelo de cabra para tenderlas sobre el Mishkan. 11 cortinas harás, una más. La longitud de cada cortina será de 30 amot y la anchura de 4 amot para cada cortina, una sola medida para las 11 cortinas. Unirás 5 cortinas aparte y 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina delante del frente de la tienda. Harás 50 ojales en el orillo de una de las cortinas del extremo del grupo y 50 ojales en el orillo de la cortina del segundo grupo. Harás 50 broches de cobre, introducirás los broches en los ojales y unirás la tienda formando una sola tienda. Lo que cuelga sobrante de las cortinas de la tienda, la media cortina sobrante colgará por la parte trasera del Mishkan, y un codo para aquí y otro codo para allá que sobra en el largo de las cortinas de la tienda. Estará colgando sobre los costados del tabernáculo de un lado y del otro para cubrirlo, y harás una cobertura para la tienda de piel de carneros rojizos y cobertura de piel de tejashim por encima. Bien, esta es la tercera aliyá. La tercera aliyá va a cambiar ahora este rubro, después de haber hablado de los muebles que están construidos a base de oro.
algunos con chapa o laminado de oro, los dos primeros, pero en la última, la menorá, de oro puro, oro macizo. Una vez que se describen estos elementos internos, que habla de lo interior de la persona, del interior en el cual se va a alojar la Shejinah propiamente, pero también habla ahora de las coberturas, que es la parte externa, pero de lo interior del Mishkan, o sea, cómo van a ser protegidas este mobiliario de oro. Así también nosotros vamos a ver cómo es la habitación de Hakadosh Baruj Hu, como ya hemos oído tantas veces, es un reflejo, lo que está descrito en el Mishkan, de lo que hay en el cielo, pero también la forma en la cual debe ser nuestra vida, nuestra habitación para la Shejinah, para la presencia divina, pues la Torah dice que habitará en medio del pueblo de Israel. No solamente habla de esta posición física en el centro del campamento, sino habla de cada alma y de cada persona en el pueblo de Israel. Ahora, estas coberturas a través de pieles que van a servir para aislar visual y físicamente este inmobiliario. Bueno, otra vez insisto que vamos a hablar con detalle de cada una de estos elementos ocupados aquí, de cada una de las pieles, del lino, de todo lo que aquí se describe para poder hacer las coberturas. Por lo pronto nosotros entendemos que hay una parte interna en nuestra vida y hay una parte externa, que son nuestras coberturas, que cubren lo que hay en nuestro interior. Lo más importante es el conjunto del Mishkan, y cada una de estas partes nos ayuda a entender cómo nosotros estamos construidos para el servicio de Hakadosh Baruj Hu. Nos vemos para la próxima Aliyá. Shalom.